El Monte Everest, un colosal faro para aventureros, alberga misterios tan profundos y escalofriantes como sus grietas. Entre ellos se encuentran relatos de alpinistas desaparecidos que se adentraron en el abrazo de gran altitud de la montaña, solo para ser tragados por su inmensidad, dejando historias que desconciertan y persiguen. Desde expertos hasta apasionados novatos, estas 5 extrañas desapariciones en el Monte Everest abarcan décadas, cada una un recordatorio de la naturaleza implacable de la montaña y la delgada línea entre el triunfo y la tragedia en el techo del mundo. A la sombra de las cumbres más altas del mundo, donde el aire susurra secretos de hielo y piedra antiguos, Sujatda Szilard emprendió un viaje que grabaría su nombre en la historia del alpinismo. Era mayo de 2023, un año que sería recordado por sus logros y los relatos desgarradores de aquellos que se atrevieron a desafiar al poderoso Everest. Entre ellos estaba Szilard, un solitario alpinista húngaro con un espíritu tan indomable como las montañas que buscaba conquistar. Szilard no era solo otro escalador, era un soñador, impulsado por una pasión por las montañas que rozaba la reverencia. Su objetivo era audaz: escalar el Monte Everest sin oxígeno suplementario, ni un guía Sherpa personal. Si lo lograba, lo colocaría entre los escaladores élite del mundo. Un testimonio de resistencia humana y fuerza de voluntad. En la víspera de su ascenso, el campamento base bullía de ansiedad. El Himalaya era implacable, un reino donde la naturaleza dictaba los términos de la supervivencia. La determinación de Szilard era inquebrantable. Se había preparado para este momento durante meses, aclimatando su cuerpo al aire delgado, trazando su ruta y fortaleciéndose mentalmente para los desafíos por delante. La mañana del 24 de mayo amaneció clara y fría. El sol arrojaba un brillo dorado sobre las cumbres cubiertas de nieve. Szilard partió del campamento 4. Su figura pronto era tragada por la extensión de hielo y roca. La única línea de vida que lo conectaba con el mundo debajo era un teléfono satelital y un rastreador GPS, que parecían casi insignificantes ante la enormidad del Everest. Horas después de comenzar su ascenso, Szilard alcanzó el balcón, una pequeña meseta que ofrecía un breve respiro en la implacable ascensión. Se puso en contacto con su equipo. Su voz crujía a través del teléfono satelital. «Me siento fuerte, el clima es bueno». Su voz era optimista, una creencia de que la cima estaba al alcance. Pero a medida que pasaba el día, el silencio de Szilard se hacía presente. El rastreador GPS envió su última señal desde una elevación de 8.795 metros. Después de eso, nada. Las horas se convirtieron en días, y la esperanza que una vez había brillado comenzó a disminuir. La búsqueda de Szilard estuvo llena de desafíos. Las duras condiciones climáticas, el terreno traicionero y la escala de la montaña convirtieron cada paso en una apuesta. Se envió un equipo de Sherpas, escaladores experimentados que conocían cada estado de ánimo y capricho del Everest. Registraron la ruta de Szilard. Sus ojos buscaban cualquier signo de él. A medida que se difundía la noticia de la desaparición de Szilard, la tristeza envolvía a la comunidad alpinista. Szilard había sido más que un escalador. Había sido una inspiración, un símbolo de lo que significaba perseguir los propios sueños con cada fibra de uno mismo. En casa, la familia y amigos de Szilard se aferraban a la esperanza, con el conocimiento de que la montaña que amaba podría haberlo reclamado como propio. Su esposa, Timea Legindi, hablaba de su confianza en la fuerza de su esposo y en los milagros que las montañas podían otorgar. La búsqueda de Szilard continuó cada día, un testimonio de la determinación de aquellos que se negaban a rendirse. Pero a medida que la temporada cambiaba y la montaña se preparaba para envolverse en el abrazo del invierno, la realidad de la situación se hundía. Sujatda Szilard, el escalador húngaro solitario que se había atrevido a enfrentar al Everest sin oxígeno, se había convertido en parte de la leyenda de la montaña. Su historia era un recordatorio conmovedor de la fina línea entre el triunfo y la tragedia en el Alto Himalaya. A la sombra del imponente Everest, se desarrolló un relato de valentía y silencio, creando una historia que resonaría en los corazones de muchos. Muhammad Jawari bin Hashim, un hombre sordomudo cuyo mundo era tranquilo, emprendió un viaje que hablaba más alto que las palabras. Desde las bulliciosas calles de Kepalavatas, Penang,
hasta las serenas y formidables laderas del pico más alto de la tierra, Hashim llevaba un sueño para mostrar que incluso en el silencio uno podía rugir. El 18 de mayo de 2023, amaneció claro en el Himalaya. El cielo observaba a aquellos que se atrevían a pisar sus terrenos sagrados. Hashim no estaba solo en su ascenso, estaba guiado por Chaturman Chakra Rai, cuya experiencia era tan vasta como las montañas mismas. Escalaban y cada paso era un testimonio de la determinación de Hashim, de romper las barreras de la percepción y la capacidad. La misión de Hashim no era solo personal, era un faro de esperanza para cada alma que enfrentaba desafíos, una declaración de que la cima de los sueños era alcanzable, independientemente del silencio de su mundo. Al alcanzar la cima, se desplegó contra el blanco crudo del Everest, marcando un momento de triunfo para Hashim y todos los que se atrevieron a soñar más allá de sus limitaciones. A medida que las sombras se alargaban y la euforia de la cumbre daba paso al complicado descenso, la montaña revelaba su naturaleza despiadada. Grabó su nombre en la historia, y Hashim comenzó su viaje de regreso al campamento 4. Pero el destino tan impredecible como los vientos de la montaña tenía otros planes. Para el 19 de mayo, susurros de preocupación se extendieron por el campamento base. Hashim estaba desaparecido. La noticia creó preocupación a través del campamento. Nivesh Karki, junto con un equipo de experimentados Sherpas, se lanzó a una búsqueda que luchaba contra el tiempo, el clima y el terreno implacable de Everest. La montaña, testigo silencioso de innumerables triunfos y tragedias, observaba mientras continuaba la búsqueda de Hashim. Los días se fundieron en esperanza y desesperación. Los equipos de búsqueda peinando las grietas y cornisas, buscando cualquier señal del valiente alma que se aventuró en el reino de los dioses. En medio de la vasta nieve y roca, encontraron una chaqueta Gore-Tex, un faro de esperanza de que Hashim estaba allí afuera, esperando ser visto. La chaqueta estaba equipada con tecnología Reco. Era un grito silencioso de ayuda, un hilo que conectaba a Hashim con aquellos que lo buscaban. De vuelta en Malasia, la familia de Hashim se aferraba a los retazos de esperanza de que noticias de su seguridad les llegaran. Su esposa, un pilar de fuerza en medio de la incertidumbre, y sus dos hijos, demasiado jóvenes para comprender el silencio de su padre, esperaban un milagro. A medida que continuaba la búsqueda, la realidad del duro decreto de la montaña se hizo evidente. Las posibilidades de encontrar a Hashim con vida disminuían con cada día que pasaba. Su silencio se fusionaba con el Everest. La operación de rescate, un testimonio de la resistencia y valentía de aquellos que se atrevían a buscar a uno de los suyos, fue cancelada. Everest reclamaba otra alma, sumándose a la leyenda de valentía y desamor que ha presenciado. La historia de Muhammad Jawari bin Hashim, llena de coraje, sueños y el silencio conmovedor de la pérdida, quedará grabada para siempre en los corazones de quienes la escucharon. Su ascenso al Everest no fue solo una escalada, sino un mensaje al mundo de que el espíritu humano habla mucho, incluso en silencio. Fue un viaje que trascendió los reinos físicos, tocando los corazones de aquellos que creen en el poder de los sueños y la voluntad de alcanzarlos. Al final, Everest permanece testigo de las innumerables historias de aquellos que se atreven a abrazar sus desafíos. Entre estos relatos, la historia de Muhammad Jawari bin Hashim se erige como un faro de esperanza, coraje y el impacto de un viaje silencioso que resuena en todo el mundo. En el corazón de Vancouver, donde el Océano Pacífico se encuentra con los paisajes escarpados de Columbia Británica, vivía Peter Swart, un hombre cuyos sueños trascendían los límites de su vida cotidiana. Anestesiólogo de profesión en la Universidad de Columbia Británica y los Hospitales Generales de Vancouver, Swart era conocido no solo por su habilidad en el quirófano, sino también por su calidez, risa y cuidado por sus pacientes y estudiantes. Para muchos, era un mentor, un colega y un amigo, cuya pasión por la vida encendía la inspiración en todos los que conocía. Más allá de los confines de los hospitales y las aulas, Swart albergaba un sueño que cobró vida cuando era solo un niño de 9 años, mirando un póster del monte Everest en la pared de su habitación. Ese sueño era estar en la cima del mundo, sentir el pinchazo del viento helado en su rostro y contemplar la Tierra desde el punto más alto del planeta. Esto no era un capricho, sino una ambición de toda la vida que nutrió a lo largo de los años,
una sed de aventura que lo llamaba a lo salvaje y lo indómito. El 26 de mayo de 2023, Swart se embarcó en el viaje que lo llevaría a perseguir este sueño, una búsqueda que era tanto sobre conquistar una montaña como sobre alcanzar un gran logro personal. Con el apoyo y el amor de su familia, su esposa, Sureza, y sus 2 hijos adultos, Marna y Pieter, partió hacia el Everest, llevando consigo los deseos y las buenas intenciones de todos los que lo conocían. La expedición de Swart fue documentada en su cuenta de Instagram, un diario digital que capturaba los momentos de su viaje. Desde las calles de Namche Bazaar hasta los peligrosos senderos del Khumbu Icefall, compartía su aventura. Cada publicación era un testimonio de su determinación y espíritu. Su última actualización, una imagen contra el telón de fondo de hielo y nieve, estaba titulada con la esperanza para el empuje final hacia la cumbre. Sin embargo, por encima de la seguridad del campamento base, en la notoria zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, donde el aire se adelgaza y la atmósfera misma se convierte en un desafío para la supervivencia humana, la tragedia golpeó. Se despertó el día de la cumbre sintiéndose mal pero decidido a regresar de manera segura. Decidió no emprender el último tramo hacia la cima. Regresó al campamento 2, donde lo esperaba un helicóptero de rescate. Pero el destino tenía otros planes. Su condición se deterioró rápidamente, y a pesar de los esfuerzos por salvarlo, Swart sucumbió a la dura realidad de la montaña. Funcionarios nepaleses confirmaron más tarde la pérdida del escalador canadiense, marcando un triste momento en la historia del Everest y aumentando el número de muertes de la temporada. La noticia del fallecimiento de Swart resonó en las comunidades de Vancouver y más allá, dejando un vacío donde una vez estuvo un hombre lleno de vida y sueños. De vuelta a casa, colegas y amigos se reunieron, no solo para lamentar la pérdida de un médico excepcional, sino para celebrar la vida de un hombre que se atrevió a soñar en grande. Swart fue recordado por su risa contagiosa, mentoría y profundo impacto en la comunidad médica. Vancouver Coastal Health lo elogió como líder e inspiración, un sentimiento que fue repetido por cada vida que tocó. El viaje de Swart al Everest fue una peregrinación personal, un testimonio de su espíritu aventurero y profundo amor por su familia. Incluso en la búsqueda de su sueño, los llevaba en su corazón, un vínculo que no se rompió por la distancia o el peligro. Su familia lo apoyó con comprensión y amor, honrando su pasión incluso ante la posibilidad de pérdida. La historia de Peter Swart es un recordatorio conmovedor del hilo frágil que nos une a esta vida, el coraje que se necesita para perseguir nuestros sueños y la marca que dejamos en los corazones de quienes amamos. Mientras sus colegas y familiares se preparan para celebrar su vida, lo hacen sabiendo que Swart vivió fiel a sí mismo, persiguiendo su sueño con valentía y dejando atrás un legado de inspiración, amabilidad y amor que perdurará mucho más allá de las laderas del Everest. En la madrugada, bajo la mirada del monte Everest, Srinivas Sainis Dattatreya se encontraba en el umbral del destino. Era el 18 de mayo de 2023, una fecha que marcaría su ascenso a la historia y al misterio. Proveniente de Singapur, Srinivas era más que otro nombre en la larga lista de aspirantes al Everest. Era un faro de esperanza, un guerrero silencioso luchando contra las adversidades, un escalador sordo-mudo con la intención de grabar su historia en las laderas del pico más alto del mundo. El Everest era más que una montaña para Srinivas. Era un sueño que le había susurrado a lo largo de los años, un desafío que hablaba a lo más profundo de su espíritu. En ese día, cuando el sol rompió el manto de oscuridad, Srinivas emprendió su viaje, con su corazón lleno de aspiraciones y su alma iluminada por la llama de la aventura. El campamento base bullía de actividad con escaladores y sherpas, cada uno absorto en sus rituales de preparación. En medio de ellos, Srinivas destacaba, no solo por el silencio que lo envolvía, sino por la determinación que brillaba en sus ojos. Con cada paso que daba, llevaba las esperanzas de aquellos que se atrevían a soñar a pesar de sus discapacidades, demostrando que el espíritu no conoce límites. A medida que ascendía, el aire se volvía más delgado, el camino más empinado y el mundo a su alrededor se transformaba en un paisaje de hielo y nieve. La belleza del Everest estaba ante él, un reino donde la tierra besaba el cielo, un lugar de majestuosidad serena y peligro acechante.
Con cada respiración, Srinivas sentía el peso de su sueño presionándolo, pero su resolución nunca flaqueaba. La escalada fue agotadora, una prueba de resistencia y voluntad, pero Srinivas se movía con una gracia nacida de pura fuerza de voluntad. Se había entrenado para este momento, su cuerpo y mente preparados para la batalla contra la altitud y los elementos. Con su guía Chaturman Rai, escaló alturas que pocos se atreven a alcanzar. Pero el Everest guarda secretos en su abrazo helado. Más allá del campamento 4, cuando la cumbre llamaba, la tragedia golpeó. Los detalles permanecen envueltos en las nieblas de la montaña, un relato de una caída que silenció los sueños de un valiente. Srinivas se encontró en el agarre de la implacable fuerza de la montaña. La noticia de su caída impactó a los continentes, llegando al corazón de su esposa, Sushma Soma, quien había esperado la llamada de la victoria. En cambio, se enfrentó al silencio de la pérdida, la ausencia de una voz que había prometido regresar. La búsqueda comenzó, desesperada por encontrar a un hombre que se había fundido con el Everest. Los rescatistas peinaron las laderas, y los helicópteros atravesaron los cielos, pero la montaña no ofreció respuestas. Srinivas Sainis Dattatreya, el hombre que escaló más allá del reino del sonido y el habla, se convirtió en un susurro en el viento, un recuerdo grabado en el corazón del Everest. Aunque marcada por un final prematuro, su historia sigue siendo un faro de inspiración. En las páginas de la historia, entre relatos de coraje y conquista, el nombre de Srinivas Sainis Dattatreya permanecerá como un testimonio del espíritu humano indestructible, un recordatorio de que los sueños, por más elevados que sean, valen la pena. En el silencio de las empinadas laderas del monte Everest, se desarrolló la historia de Jason Bernard Kennison, un relato de resistencia, sueños y el indomable espíritu humano. Nacido en la soleada ciudad de Perth, la vida de Jason estuvo marcada por un notable coraje, comenzando con un trágico giro del destino en 2006 que cambiaría para siempre su camino. Un devastador accidente automovilístico lo dejó luchando con un cuerpo destrozado y un futuro envuelto en incertidumbre. Los médicos dudaban que volviera a caminar, pero Jason, con un corazón más feroz que los vientos del Everest, se negó a doblegarse ante el destino. Su recuperación fue nada menos que milagrosa. Los días de Jason se convirtieron en una búsqueda de recuperar lo perdido. Enfrentó cada sesión agotadora de terapia física, con la determinación de un escalador enfrentando la ascensión más mortífera de la montaña. Su espíritu se elevó más allá de las limitaciones de sus lesiones. Comenzó a caminar nuevamente, desafiando los límites establecidos por su cuerpo, y con cada paso, se acercaba más a un sueño que había arraigado en su corazón, la cumbre del Everest. La pasión de Jason por la escalada fue encendida por documentales de montañistas que habían desafiado el pico más alto del mundo. Sus historias de triunfo y tragedia en las laderas del Everest llegaron a algo profundo dentro de él, un llamado a la aventura que no pudo ignorar. Escalar se convirtió en algo más que un deporte. Fue un testimonio de su viaje desde el borde de la desesperación hasta la cima de la resistencia humana. En 2023, Jason fijó su mirada en el Everest, no solo como escalador, sino como un faro de esperanza para otros que luchaban con lesiones de médula espinal. Dedicó su escalada a recaudar fondos para lesiones de médula espinal Australia, convirtiendo su batalla en una cruzada para aquellos que aún luchaban por encontrar su camino nuevamente. La preparación fue intensa, un año de acondicionamiento físico y mental para prepararse para el desafío final. La escalada fue una prueba desgarradora de voluntad. Ahora, con 40 años, enfrentó a los elementos del Everest con una resolución firme. Con su impresionante belleza y peligros mortales, la montaña era un gran adversario. A medida que ascendía, cada paso era una victoria sobre las dudas que alguna vez amenazaron con definirlo. El viaje de Jason fue un baile con el peligro, un equilibrio entre la emoción de la escalada y la sombra siempre presente del riesgo. La tragedia golpeó en la cumbre. Jason quedó inconsciente, como un crudo recordatorio de la naturaleza implacable del Everest. El descenso se convirtió en una carrera contra el tiempo, un esfuerzo por llevarlo a un lugar seguro. A pesar de los heroicos esfuerzos de sus guías Sherpa, la montaña reclamó otra alma. El sueño de Jason de estar en la cima del mundo terminó en el balcón.
una pequeña plataforma donde los escaladores descansan antes del último impulso hacia la cumbre. La noticia del fallecimiento fue un golpe sentido en todos los continentes, desde las empinadas laderas del Everest hasta las costas de Australia. Su familia compartió su historia con el mundo, un relato de un hombre que había estado en la cima del mundo pero no volvió a casa. Sus últimos mensajes de texto, recordatorios conmovedores de su lucha contra los elementos, resonaron los sentimientos de un escalador que lo dio todo. El legado de Jason es uno de inspiración, un recordatorio de que el espíritu humano no conoce límites. Su vida fue un testimonio del poder de la resiliencia, una narrativa de superar lo imposible. Mientras el mundo lamenta la pérdida de un verdadero aventurero, la historia de Jason perdurará, un faro para aquellos que se atreven a soñar, escalar y conquistar su Everest.